Mucha gente le gustaba Oscar Medina por eso, porque se parecía a José Luis Perales. Oh, mira cómo yo peco. Aquí estamos. Ay, pues ya es más bonito. ¿A dónde? Ahí, es más bonito. Sí. Sí, por aquel país. Mira, mira. Sería las Américas ahí. Si voy a las Américas por aquí. ¿Por qué no me des opción? Dime por ahí. Vamos ahí. Mami, acabo de ir ahí. ¿Dónde está? Ahí, allá, donde están los carros. ¿Le llegó esto? No te está hablando ahí. Ahora yo vivo en las manos del hombre que cambió toda mi vida, nunca lo dejaré. Ahora yo vivo en las manos del hombre que se llama Cristo. Una noche de esta yo no tenía. No, yo me dormí temprano, porque fue de sábado a domingo. Me dormí temprano. Y ya a las 3 de la mañana me levanté y me puse. Déjame ver, no fue. Sí, porque Valeria estaba de vigilia, el aire estaba dañado y la patrona se fue para el cuarto de ella que más fue. Y entonces yo estaba durmiendo solo, pero me dormí temprano. Y ya a las 3, yo no tenía sueño, entonces me puse ahora en la cama. Puse ahí en el cuarto, en el piso. Y puse esa alabanza. Gira levemente a la derecha con dirección Puse a esa Avenida alabanza. España. Puse ahí, ahora hasta. Después de que me acosté, ahora acostado y ahí me dormí. Sí, porque alguna vez uno dice que está en la cama y no tiene sueño. Sí. Usted se pone a dormir. De una vez. Una vez. De una vez, había pasado en ese puesta en la cama, puesta en la cama. Después me tiro ahí en la cama. Tienen que orar. Después que ni cinco. Una vez. Hoy mismo que eran las 2 de la mañana. Y están los perros ahí, guau, 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 Pasa, guau, pasa, sí. al frente. ¿Qué pasa? Que la casita que está frente a ellos le están tirando platos. Y la varilla y todo lo tiraron en el patio de nosotros ahí para que no la roben. Porque la roban. Y yo estoy pensando que es que estaban los ladrones dando vueltas por ahí. Oh, me siento un rato en la galería ahí porque hace mucho calor. Gracias a Dios fueron y arreglaron el aire. Los truenos me quemaron la tarjeta. La arreglaron y volvió ese año. Teníamos más de una semana. Cuando llegamos al hotel no teníamos aire. Y uno se pone tan dependiente de eso. Mira que ya. Yo no tanto, pero mi esposa estaba sufriendo esta semana. Eso es una cosa. Y ay, que no va a dar una vaina, no va a dar esto. Mira cómo estoy de ojera. Ahí me llamó contenta que ya fueron y le arreglaron. Era una semana y pico sin aire. Mi hermano decía, hasta la niña la tienen dañada. Dios Cuando mío. la niña vaya, mira, nosotros tenemos que poner el punto fijo porque no puede. Así un poquito y se tira para acá. Y yo le digo, bueno, tráele un abanico cuando tú la traigas. Así es, la tiene que dormir con abanico, aunque le quitó ya el empleo que ya tenía, que el aire estaba fuerte. Y se acostumbró. Ahora se puso friolenta. Pero eso es una batalla. Anoche mismo, ahí, no durmió. Ay, porque las luces. Pero bueno, este tiro me va. Nosotros dormimos con dos abanicos. Con dos abanicos, pero yo digo, vale la pena el aire, porque el abanico, yo me tuve que levantar a apagar el de Adriel, porque yo me estaba soñando que la casa de que estaba aterrizando un helicóptero en la casa. Con ese bendito sonido.
Y me decían, ¿y qué, pero por qué tú apagas el abanico? Los muchachos, yo porque no he podido dormir. Y si el abanico tanto. Y era que estaba como chocando, como algo, no sé. Pero no, en serio, no pude dormir. Me levanto temprano. Anoche yo cogí, me prendí el abanico en la sala. Después me senté un rato ahí en la galería. Después cogí y dije, déjame dejar la puerta abierta para que entre. Porque la noche estaba caliente. Ay, Y ya. entonces me tiré ahora en el mueble ahí. Cuando llegamos de la iglesia, que yo entré a esa casa, digo, wow, Alfonso, pero esa casa está caliente. Y me dice, sí. Y lo encontré que ya se había quitado la camisa. Me dice, sí, mira, ese caliente me dio ahí cuando entramos. No estaba caliente, anoche estaba fuerte. Sí, no, eso estaba No, no tengo sentido que me voy a contrario. ¿Quién te